todos. Viernes 13, 6 de la tarde en punto. Extra Noticias inicia de esta manera. Soy Jorge Vindas junto a Crystal Freeman. Llegó el fin de semana, Crystal. ¿Qué tal? Jorge, muy bien, y así es, ya cerramos esta semana informativa y bueno, también recordarles que nos pueden acompañar por nuestras redes sociales, nuestra página web diarioextra.com y también por los 92.3 FM. El tiempo pasa volando, ya estamos 13 de marzo y digo volando también porque ya se cumplen 100 años del accidente lamentable que marcó la historia de nuestro país. El del Virilla, el del tren allá en Santo Domingo. Hoy hablaremos sobre eso, ya 100 años. Así es, Jorge. Ahora vamos a ir a repasar otros temas a continuación. Este viernes el tribunal avaló los documentos para garantizar los derechos en la extradición de Celso Gamboa y Edwin López. Una curva peligrosa en la Florencio del Castillo preocupa a los vecinos. Piden urgente intervención. Ya 100 años de la tragedia del Virilla, la comunidad de Santo Domingo rinde homenaje a las 248 víctimas del accidente. Accidentes que involucran a menores, muertes en carretera y un gran riesgo para los conductores de la Florencio del Castillo. Todo eso es por una peligrosa curva ahí muy cerca del Colegio de Veterinarios y de hecho la institución pide al MOB una intervención urgente. Hay momentos en los que las imágenes hablan por sí solas. Esta curva, ubicada en San Rafael de Cartago, ha generado gran cantidad de accidentes en la autopista Florencio del Castillo. A las afueras del Colegio de Veterinarios han quedado registrados diversidad de incidentes debido a las complejidades de la carretera, por lo que la institución pide intervención urgente de la zona. Nosotros nos ponemos en contacto con el MOB y el MOB en este informe que nos devuelven nos da la razón de que efectivamente es una zona de altísima peligrosidad donde ellos consideran que deben de tomarse medidas puntuales como la instalación de una barrera de contención, la instalación de los chevrons también en la zona de la curva. Además, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha realizado inspecciones en la zona, donde coincidieron con las recomendaciones del informe técnico emitido por el MOB. Además, se hizo una inspección e informe el año pasado. Nosotros confiamos plenamente en que las autoridades van a priorizar esto. Es un tema, en esa zona en particular, se han perdido vidas y han habido consecuencias muy nefastas a lo largo de los años. Actualmente el MOB mantiene una investigación en la carretera. ¿Ha sentido en algún momento que el internet pareciera tener menos señal de la que usted contrató? En algunos lugares pasa esto y hay una explicación. Según la reciente comparecencia de El MISID ante el Consejo Municipal de San José, existen distritos de la capital con menor velocidad de internet. Las autoridades además señalaron la necesidad de reformar la norma para poder colocar nuevas torres de 5G en el cantón. El tema de la conectividad es básica para el tema de desarrollo socioeconómico. Ahora la exclusión, y nos dimos cuenta de una manera muy agresiva en la pandemia, cómo si alguien tenía conectividad pudo seguir estudiando, pudo seguir teniendo comercio, por lo menos subsanar un poco, subsistir. Alguna gente llegó a una dimensión mucho más alta, a través de la pandemia estudiaron maestrías que tal vez nunca se les hubiera ocurrido, y lugares que al vender a través de comercio electrónico llegó a mucho más a lo que llegaba a su tienda. Si usted tiene suerte o no por donde vive, estos son los distritos con peor velocidad de internet en San José. El distrito de Hospital tiene 206,4 de velocidad. Tiene además Merced, ahí en el centro de San José, 230,1 megabytes por segundo. Catedral, 264,6. Eso es bajo en comparación con otros distritos. Si usted vive en La Uruca, le llegan cerca de 280,1 megabytes por segundo y San Sebastián con un poco más, pero todavía bajo con 301,5 megabytes por segundo, de acuerdo a el MISID.
Hablamos ahora de la falta de especialistas médicos en el sector público, que se cree que solamente impacta las listas de espera y las cirugías, pero va más allá. Sí, porque en medio de los diferentes retos que enfrenta nuestro sistema de salud, la salud mental también es un campo sensible y muy golpeado por esta problemática. Afrontar los problemas de salud mental se ha convertido en un reto para las autoridades sanitarias, principalmente por el aumento en el número de atenciones. Sin embargo, la problemática se potencia cuando se suman otro tipo de factores que azotan el sistema de salud, como por ejemplo la falta de personal. Actualmente, como es conocimiento de todos, sabemos que hay una carencia de especialistas, por lo que nosotros estamos trabajando a fomentar en la comunidad este tipo de estrategias que ayudan al beneficio de la población, ¿verdad? Para que no toda la salud mental no solamente sería desde un enfoque especialista, sino de un enfoque comunitario y que sea parte de la vida de todos los costarricenses. En el marco del Festival Nacional de Salud Mental, el Ministerio de Salud busca nuevas estrategias para atender a la población de una forma más integral. El objetivo de la Feria de Salud Mental es brindar estrategias a la población que puedan dar y hacer en sus casas, ¿verdad? Ese tipo de ayuda a ver que las comunidades, los actores sociales se unan en torno a la comunidad, ¿verdad? Que le brinden esa sensación, esa sensibilidad al tema de salud mental. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, las atenciones en servicios de emergencias por trastornos mentales alcanzaron cerca de 140,000 casos en el último año, siendo las mujeres el grupo más afectado por esta situación. Y ante este panorama de salud mental en Costa Rica, nos preguntamos cuántos especialistas tiene la Caja Costarricense del Seguro Social para atender a los asegurados. Vamos a ver inmediatamente esas cifras. La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 579 especialistas en atención de salud mental, de acuerdo con datos suministrados por la institución. Pese a esto, en medio de una creciente necesidad de atención psicológica y psiquiátrica, ¿es suficiente para dar cobertura a los usuarios en este rubro? Bueno, claramente esos 500 profesionales en psicología no son suficientes para la atención que el pueblo costarricense necesita en materia de salud mental. De acuerdo con las cifras, la región Brunca cuenta con 29 especialistas, la Central Norte con 66, Central Sur con 81, Chorotega con 46, Huetar Norte con 26, Huetar Atlántica con 25, el Pacífico Central con 34 y los hospitales nacionales con 272. La carencia de especialistas en psicología en Costa Rica de la Caja Costarricense de Seguro Social es un tema crítico. Sin embargo, yo no creo que esta crisis sanitaria de especialistas sea la realidad de Costa Rica, ¿verdad? Contrario a una percepción de escasez de especialistas, Costa Rica cuenta con más de 10,000 psicólogos activos en nuestro colegio profesional. Recuerde que en caso de requerir asistencia psicológica, puede llamar a la línea Aquí Estoy, marcando al 800-2737-869, o bien marcar al 911 para recibir apoyo inmediato. Y si tiene medicamentos vencidos en casa, preste atención. La Defensoría de los Habitantes en la sede central que queda ahí en Barrio México va a recibirlos para hacer un manejo mucho más adecuado. Y es importante recordar que si tienen tabletas, cápsulas, jarabes, cremas, geles e insulinas deteriorados o en desuso, así como empaques o envases vacíos que hayan tenido contacto con los medicamentos, no se deben botar en la basura común. Quienes deseen depositar estos materiales pueden hacerlo de lunes a viernes. El horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y puede ser un producto de uso humano o también veterinario. Y estas acciones reducen el impacto que estos productos generan sobre el ambiente y la salud pública si se desechan de manera inadecuada. Durante el año 2025 en la Defensoría de los Habitantes recogimos alrededor de 209 kilos de medicamentos vencidos. Esto evita que los medicamentos lleguen al mercado clandestino de medicamentos, que lleguen a los océanos, que nos contaminen las aguas. Esto es parte del programa de gestión ambiental de la Defensoría de los Habitantes.
Y la Caja Costarricense de Seguro Social ampliará la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para las personas mayores de 9 meses y menores de 60 años que van a viajar a Colombia, Brasil, Perú o países del continente africano. Esta medida se va a aplicar a partir de este lunes 16 de marzo debido al riesgo epidemiológico presente en estas zonas del mundo. Son más de 22,000 personas que ya recibieron su vacuna contra esta enfermedad desde el inicio de la campaña en diciembre del 2025. Esta decisión busca garantizar que todas las personas que visitan países con riesgo de transmisión puedan salir completamente protegidas. Además, anunciamos que para la próxima semana ingresará un nuevo lote de 20,000 dosis, lo que va a permitir fortalecer la disponibilidad de este biológico en todos los puntos habilitados para esta vacunación. Un brote severo de roya naranja afecta a los cultivos de caña de azúcar. Ante esto, el gobierno decretó emergencia fitosanitaria en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. La plaga impacta actualmente unas 1.530 hectáreas con pérdidas de rendimiento de hasta un 37%, lo que pone en riesgo la subsistencia de unos 2,000 productores independientes, sobre todo los pequeños y medianos agricultores. Para enfrentar el problema, el gobierno autorizó el uso de fondos de urgencia para dar apoyo técnico. Y los casos de niños víctimas colaterales de hechos violentos siguen registrándose en Costa Rica. Un ejemplo claro es el del bebé de 1 año, fallecido durante una balacera ocurrida en Quepos. Datos del Hospital Nacional de Niños indican que durante el 2024 se atendieron 10 menores afectados por este tipo de situaciones, algunos con heridas graves y otros con consecuencias que incluso provocaron la muerte. Además, el año anterior se reportaron 6 menores afectados por hechos violentos, lo que refuerza el impacto que tienen las balaceras y ataques armados en la niñez, aun cuando los menores no son el objetivo directo de estos agresores. Ver niños agredidos es cosa de absolutamente todos los días. Niños que son víctimas de descuido también. O sea, hay muchos casos que salen a la luz pública, pero son muchísimos más los casos de los cuales ustedes no se enteran. Tras lo sucedido en Liberia, donde un colegial falleció luego de ser apuñalado por otro alumno en una parada de autobús, son estas las imágenes, el Ministerio de Educación Pública recordó que los centros educativos cuentan con protocolos de seguridad y prevención. Según los jerarcas, muchas situaciones de violencia sí se evitan gracias a estas acciones de control y a procedimientos que se aplican diariamente en los centros educativos. El MEP señala que su enfoque principal para atender la violencia es preventivo, por lo que reforzaron la inversión en actividades como arte, deporte, recreación, con el objetivo de promover la convivencia y reducir factores de riesgo entre estudiantes. No obstante, la institución reconoce que deben fortalecer más acciones, por ejemplo, revisión de bultos, el uso de tecnología, incluyendo cámaras con inteligencia artificial. Nada de esto puede solucionar el problema absolutamente, digamos, totalmente. Nosotros solo podemos contribuir en una parte. El resto pasa por manos de la sociedad, de la comunidad y de la familia. Y eso es muy importante, ese mensaje. Es decir, la educación no la podemos hacer solo. Necesitamos de la ayuda de todos. Y parte de la educación con la que vienen los estudiantes a los centros educativos se forma en el hogar. Y la ciencia y la ingeniería se convierten en pista de aprendizaje para muchos estudiantes aquí en el país. La iniciativa STEAM Racing busca despertar vocaciones en áreas tecnológicas mediante el diseño y la construcción de prototipos inspirados en la Fórmula 1. Acercar a los estudiantes a las carreras de mayor demanda laboral como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas conocidas como STEM. Ese es el objetivo de la iniciativa STEAM Racing, que en 2026 realizará su 3ª edición.
es tratar de llevar a los muchachos al conocimiento de los STEMs, ciencias, matemáticas y tecnología en general. Es ahí donde está el futuro en Costa Rica. Tenemos cientos de empresas viniendo a las zonas francas y necesitamos mano de obra técnica, mano de obra de ingenierías. Entonces eso es lo que queremos, que los muchachos vean, ahí está el futuro. El programa, que integra diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación Pública, asegura apostar por ese tipo de iniciativas positivas para el desarrollo académico de los estudiantes. Atraer más jóvenes a estrategias de trabajo en equipo, competitividad, liderazgo. El programa ofrece una serie de incentivos, como 40 becas otorgados por la ULACID para que continúen sus estudios, así como la oportunidad de asistir al Gran Premio de México de la Fórmula 1. La experiencia ha sido sumamente enriquecedora. Llevamos 2 años ya, del 2024 y 2025, participando en esta categoría. Y trabajamos mejor en muchas partes, como lo fueron los portafolios y las presentaciones que dimos. Una experiencia que nos enseñó mucho, no solo en el área personal, sino que también en la técnica. Por ejemplo, este año pasado que es... Extra Noticias en todas nuestras plataformas. Jorge, y a partir de este mes vienen cambios extraordinarios en las tarifas del primer kilómetro recorrido en los servicios del taxi. Sí, ponga atención si usted utiliza taxi, porque el aumento va entre unos 10 y 15 colones en el primer kilómetro recorrido. Todo depende también de la modalidad del servicio. Para quienes utilizan el servicio regular en todo el país, la tarifa inicial del taxi sedán pasó de 815 a 825 colones. Para los taxis adaptados para personas con discapacidad, ese se estableció en 740 colones. Y el servicio de taxi rural experimentó un ajuste más alto, con un aumento de 15 colones, fijando su nuevo costo inicial en 915 colones. Y aumentos entre 40 y 55 colones para la tarifa por demora. También la autoridad reguladora se encuentra estudiando en este momento los diversos escenarios y alternativas para considerar en las tarifas la eliminación de las monedas de 5 colones, que surtirá efecto a partir del próximo 1 de julio. Ahora hablamos del dólar, que bajó su valor en 4 colones esta semana en el mercado de monedas extranjeras, y en los últimos días se negociaron 235 millones de dólares. El tipo de cambio registró un valor de 470 colones en el mercado de monedas extranjeras. Expertos señalaron que el pago de impuesto de renta de las empresas es uno de los principales factores del comportamiento a la baja esta semana. Creemos que una vez que pase la venta importante de dólares para el pago de la renta, deberíamos estabilizar un poco más la oferta y la demanda. Además, podríamos estar esperando que el Banco Central defienda el límite que ha defendido hasta ahora. Durante la semana se negociaron 235 millones de dólares en el Monex. Se realizaron más de 1,000 transacciones y la divisa tuvo una reducción de 4 colones en su valor. El Banco Central intervino con la compra de 95 millones de dólares para estabilizar el mercado. Sin embargo, hay un elemento importante que considerar, y es la situación con la guerra de Irán. Si los intermediarios cambiarios empiezan a sentir temor, probablemente empezarán a comprar más dólares, precisamente por ser una moneda refugio, y eso terminará de estabilizar el mercado en las próximas jornadas. La compra del dólar en ventanillas observa valores entre los 460 y 464 colones, mientras que la venta está entre 475 y 478 colones. El seguro obligatorio automotor presentó pérdidas ante el aumento de accidentes en carreteras. El resultado técnico expuesto por la Superintendencia General de Seguros señala un déficit superior a los 1,000 millones de colones. Esto pese a un aumento de 8,000 millones en los dineros recibidos por las primas. La SUGESE detalla que la tendencia al alza en tanto siniestro supera el crecimiento de los vehículos asegurados en nuestro país. Este crecimiento en los accidentes fue de un 15%, equivalente a cerca de 6,000 reportes.
viene a respaldar la información que desde el Instituto Nacional de Seguros se ha venido advirtiendo desde hace varios años atrás, que es el crecimiento en la accidentabilidad y cómo esta accidentabilidad genera presión sobre los servicios y sobre el precio que se cobra del seguro obligatorio. Repasemos algunos datos del SOA con primas, como lo veíamos en la nota, de 81.000 millones de colones, con un déficit de 1.182 millones de colones y unos accidentes que van de 40.590 según el reporte de la SUGESE. Y atención, porque este próximo lunes vence el plazo disponible para la declaración y pago de impuesto de renta sobre las utilidades. Les presentamos una guía para que pueda cumplir con esta obligación tributaria. El impuesto sobre la renta es una obligación que deben cumplir todos los trabajadores independientes y empresas que desarrollan actividades económicas en el territorio nacional. El próximo 16 de marzo vence el plazo para la declaración y pago del mismo. Tiene que tener ordenada la información que constan dos plataformas y que tiene que haber una correcta armonización entre los ingresos que se reportaron en IVA y los ingresos que se van a reportar en renta utilidades. Dentro del sistema OBI deberá buscar la declaración 102 correspondiente al impuesto de renta. Posteriormente ingresará su patrimonio, es decir, los activos como efectivo o valor de los inventarios y los pasivos como deudas. Después declara los ingresos y gastos correspondientes a la actividad económica. El sistema calcula la renta y el impuesto según los tramos establecidos por Hacienda. Las pymes tienen una exoneración durante sus primeros 6 años de operación. Las reducciones correspondientes a créditos fiscales como retenciones y pagos parciales se visualizan después de la declaración. Hemos visto una campaña tranquila, normal y serena. La gente ha hecho las consultas que tiene que hacer normales dentro de un proceso de implementación de una plataforma de esta naturaleza. El pago se puede realizar directamente en la plataforma de TribuCR. Y el Ministerio de Planificación Nacional dio un criterio negativo al proyecto de ley que pretende cerrar el Consejo Nacional de Producción. Según explicó el jerarca de la cartera Marlon Navarro, la iniciativa presentada por la diputada Katia Cambronero tiene errores en sus planteamientos. Incluso asegura que el cierre de esta entidad provocaría una cadena de eliminación de otras instituciones públicas por su estrecha relación, como por ejemplo la Fábrica Nacional de Licores. También si cerramos CNP, automáticamente cierra FANAL, porque va alineado, es parte de su estructura. Entonces por ahí también el proyecto de ley no va enfocado y está incorrecto la apreciación de que nosotros tengamos una responsabilidad de hacer un estudio del personal. La Municipalidad de Heredia anunció que a partir de este lunes 16 de marzo iniciará trabajos de perfilado y asfaltado sobre la avenida 6 en el Cantón Central. Eso es parte de las labores de la mejora de la red vial. Y es importante, Jorge, mencionar que la intervención va a estar abarcando el tramo comprendido entre la calle 14 y la calle 9, una zona que es altamente transitada en el centro herediano. De acuerdo a las autoridades, estas labores se realizarán en horario nocturno. Empezarán a las 9 de la noche, irán hasta las 5 de la mañana, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones y utilizar rutas alternas en ese horario. Y los estudiantes de Punta Burica cuentan por primera vez con un acceso a internet satelital gracias a un plan piloto que busca llevar conectividad a 10 comunidades con nula cobertura en el territorio nacional. Esta iniciativa es impulsada por la Universidad Estatal a Distancia y abarcará otras zonas como Isla Chira, Arbolitos, Las Nubes y otros territorios indígenas. Para poder lograr esta conexión, los profesionales en sistemas recorrieron más de 2.600 kilómetros y superaron un trayecto de 12 horas. Ahora con este proyecto altamente inclusivo, para que estas personas tengan mayores facilidades de seguir adelante sus estudios en nuestra universidad. Es una primera etapa. Esperamos seguir con más aulas de conexión a Internet mediante
el sistema satelital. Nos interesa su opinión del tema del día. Suscríbase a nuestro WhatsApp. Los esperamos en WhatsApp y también en nuestras redes sociales y por supuesto en internet diarioextra.com. Este sábado se cumplirán 100 años de un accidente que marcó a Costa Rica y podríamos decir también a toda Centroamérica. Sí, y vamos a mostrarles qué fue lo que pasó esa soleada mañana del domingo 14 de marzo de 1926. El 14 de marzo de 1926 quedó marcado como uno de los días más trágicos en la historia de Costa Rica. Aquella mañana un tren repleto de feligreses que viajaba hacia un turno en Cartago se descarriló al cruzar el conocido Puente Negro en el cañón del río Virilla. La actividad buscaba recaudar fondos para el asilo de la vejez, pero el entusiasmo superó toda previsión y el tren viajaba con una sobrecarga importante. Una de las causas del problema fue la sobrecarga del ferrocarril. Por vagón, está establecido unas 52 personas en esos vagones, pero en promedio entraron, se supone, como unos 130 personas. Minutos después de salir de Heredia, en medio de las curvas cerradas y un descenso pronunciado, los últimos vagones se descarrilaron y 2 de ellos cayeron al vacío. La tragedia dejó 248 personas fallecidas y 93 heridas. Hoy el Puente Negro sigue en pie como testigo silencioso de la peor tragedia ferroviaria del país. Para el año anterior, 1925, se sabe que por accidente murieron aproximadamente 200 personas en 1925. En el accidente del Virilla, o sea, en un solo día murieron más de la cifra de fallecidos por accidente en 1925. En el marco de los 100 años de la tragedia, la Municipalidad de Santo Domingo instaló una nueva cruz en memoria de las víctimas. Son ya las 6:26 en Extra Noticias. Buenas noticias para mañana, Cristel y amigos, porque es un fin de semana con un muy buen tiempo para los que aman el sol, porque la mayor parte del país se mantendrá así de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional. Un patrón seco, estable, propio de marzo, se mantendrá en todo Costa Rica. Y bueno, en las mañanas van a tener un poca parcial nubosidad, lo que favorecerá un ambiente caluroso durante el día y además no se esperan lluvias significativas en los próximos días. Las tardes podrían presentarse con alguna lluvia ligera en marzo, de corta duración, eso sí, en sectores montañosos, mientras que en el Pacífico, el Caribe, zonas bajas del Valle Central, predominará un cielo con poca nubosidad, como ese bonito que veíamos en pantalla. Estamos previendo una mañana con nubosidad de poca parcial en el país, lo cual va a permitir un ambiente caluroso en todo el territorio nacional. A eso hay que sumarle que las ráfagas van a ir disminuyendo de intensidad a lo largo de estos días y por lo tanto la sensación de calor irá percibiéndose o aumentando en los próximos días. Vamos a la calle, nuestra ruta extra, a ver cómo se comporta los viernes. Por lo general está muy pegado y aquí estamos viendo circunvalación de Atillo hacia San Sebastián. Bueno, a esta hora hay bastantes carros, pero va fluido. Sí, no detenidos. Ahí va fluido. Ahí vemos perfectamente el carro en primer plano. Y bueno, ¿y dónde ustedes ahí? Los que nos siguen, saludos. Saludos al que está levantando la mano ahí. 92.3 FM es la ruta. Casi choca, si tengan cuidado. Carretera. Ahora, Jorge, pasamos a Santo Domingo de Heredia. Vamos a ver cómo está la ruta por ahí. Esto es, en estos momentos. Esta es la calle que en este momento estamos viendo hacia San Pablo de Heredia. Y ahí se reporta los que van subiendo a San Pablo, los que van hacia Pirro, hacia Heredia Centro, está bastante congestionado. Y los que van a Santo Domingo, bien. Que está bastante fluido. ¿Hay un semáforo para los que suben? No, es un presón ahí. Okay. Eso es lo que hay. Para los que están por ahí, que tengan mucha paciencia. Sí, bueno, sí, puede que hay. La fila sí está larga. Hay un semáforo ahí para irse a San Pablo, es verdad. Pero hay muchos carros, 6:31, un hito histórico se concretó hoy en base 2 del aeropuerto Juan Santamaría. Vamos a ver cómo fue que se ejecutó un operativo conjunto entre las autoridades costarricenses y las de Estados Unidos.
33 extranjeros fueron deportados hacia sus países de origen por diferentes delitos. Se trató de un operativo histórico en conjunto entre Migración, Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno de los Estados Unidos. No solo hay de Centroamérica, hay de Ecuador, Colombia es el grueso de las personas que estamos deportando el día de hoy, pero hay también ciudadanos de origen chino, ciudadanos sudafricanos, cuyo costo de deportación es sumamente alto, que ahora a través de este mecanismo los estamos logrando deportar sin que Costa Rica tenga que gastar un solo colón. Las personas extranjeras cometieron delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos y tentativa de robo y robo agravado. Esto marcó un hito a nivel país, como la primera vez que se hace una deportación masiva. Costa Rica hace un trabajo muy importante para deportar del país a personas sin base legal para estar aquí. Algunas de las personas que están en el vuelo hoy han cometido delitos graves como narcotráfico, secuestro y abuso contra menores. Las autoridades esperan que esto marque un precedente a nivel país en temas de seguridad, sin distinguir nacionalidades. Y ya la extradición de Celso Gamboa y Edwin López a Estados Unidos está cada vez más cerca. Sí, el alias Pecho de Rata y Celso Gamboa prácticamente tienen un pie en el avión después de que el tribunal avalara las garantías presentadas por el país. El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José avaló los documentos presentados por Estados Unidos en los que se establecen las garantías para la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, conocido como Pecho de Rata. La resolución dictada el 13 de marzo de 2026 concluye que se cumplen los requisitos legales y que existen compromisos internacionales del Estado requiriente, por lo que procede la entrega de los requeridos por delitos de narcotráfico. Michael Castillo, el abogado de Celso Gamboa, indicó que aún no hay una fecha definida para una eventual extradición, ya que este tipo de procedimientos se manejan bajo estrictos protocolos de seguridad. Incluso es probable que la defensa vaya a ser informada de manera previa que se va a materializar en hipotético momento esta situación. Al menos dentro de lo que sí tenemos información clara es que al menos la documentación presentada sí cumple con esos requisitos mínimos que fueron ordenados por parte del Tribunal de Apelación. Esta resolución para nosotros es un hito importante, puesto que van a ser los dos primeros costarricenses que son extraditados a raíz de la modificación constitucional en donde se permite la extradición de personas nacionales. Tras esta resolución, se abre un plazo de 2 meses para que Costa Rica entregue a los imputados. Y una mujer conocida como La Güera es requerida por los Estados Unidos por el presunto delito de tráfico de drogas. Se convertiría en la primera costarricense en enfrentar un proceso de extradición. La sospechosa fue detenida en un operativo en Paso Canoas. Minutos antes se detuvo a un hombre en Escazú a quien se le decomisó un arma. Estos son sospechosos de integrar una red internacional de narcotráfico. Ambos estarían vinculados a estructuras criminales ligadas al cartel de Sinaloa y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y después de ver esta nota y la anterior, le preguntamos a los costarricenses su opinión sobre el tema de la extradición de costarricenses a los Estados Unidos y esto es lo que respondieron. Yo pienso que como está este país, tanto el hombre como la mujer están casi que iguales o peores. Hay mujeres ahora, antes no se veían tantas mujeres metidas en las drogas, en la cuestión del trasiego de drogas y de todo. Bueno, están saliendo como de la pobreza a montones. Considero que es una medida justa al final del día, porque si no tenemos en el país los medios o la capacidad o no se han cometido directamente los delitos aquí, pero sí se han cometido en otra parte, delito es delito y si se puede hacer llegar la justicia, pues enhorabuena. Bueno, si tiene que suceder, que suceda, porque sabemos que allá en los Estados Unidos las cárceles son más duras, ahí no van a ir a llegar a darles recados ni nada de eso, ahí van a estar aislados completamente. Y un juez de apellido Sandy Chaverri aceptó haber recibido dinero para cambiar medidas cautelares de prisión preventiva
de un presunto sicario de alias Tony Peña Russell. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada informó que la causa penal seguida, el funcionario judicial concluyó con una condena de 14 años y 8 meses de prisión, esto después de someterse a un procedimiento especial abreviado. De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación se presentó por los delitos de peculado de uso, tenencia de pornografía infantil, procuración de impunidad y legitimación de capitales. Vea, esta es una prueba clara que el sistema funciona y que el Poder Judicial, aún al interno, investiga los casos en los cuales una persona comete actos de esta naturaleza. Ahora que repasábamos la ruta extra, veíamos cómo es un caos estar en la calle, sobre todo en horas pico. Nuestro país se está convirtiendo, Cristel, en un verdadero campo de batalla. Sí, Jorge, y debido a esto ya la Policía de Tránsito está atendiendo más de 200 accidentes por día. En Costa Rica, cada 6 minutos ocurre un accidente en carretera. Durante el primer bimestre de este año, la policía atendió más de 13.000 accidentes, es decir, 222 por día, un 20% más que el mismo periodo del año anterior. Cantidad de fallecidos para el 2026, llevamos 132 fallecidos el día de hoy. Aproximadamente más del 55% corresponden a motorizados. Para hacer con dato exacto, son 74 fallecidos lo que tenemos en moto en sitio. En comparación del 2025 a la fecha del día de hoy, llevamos 4 fallecidos más en carretera. Este aumento obliga a los oficiales a desplazarse constantemente para atender emergencias, dejando por momentos otros puntos de las vías sin supervisión. Los tiempos de respuesta se extienden un poquito, de acuerdo a la cantidad de incidentes que ingresan por medio del sistema del 911. Esos tiempos de respuesta van de media hora, hora y media, 2 horas, depende de donde esté ubicado el incidente en ese momento. El exceso de velocidad continúa siendo la principal causa de los accidentes, sin distinguir ni edad ni género. En este caso, la mayoría o el rango de edad que se maneja es de 21 a 40 años. Los fines de semana son los días que tenemos más fallecidos, viernes a domingo, y la franja horaria es la franja que se mantiene a las 18 horas a las 6 de la mañana, donde tenemos mayor cantidad de fallecidos en carretera. Por eso, las autoridades hacen un llamado claro a los conductores: bajar la velocidad, respetar las normas y conducir con precaución, porque en carretera un segundo de imprudencia puede cambiarlo todo. 20% más accidentes que el año pasado, y uno nuevo, uno de tránsito, entre un vehículo y una motocicleta, quedó grabado en Escazú. Vamos a verlo. Este fue el momento en que un hombre en aparente estado de ebriedad colisionó a un motociclista en la zona de Escazú. Instantes después del accidente, el involucrado se dio a la fuga, mientras el motorizado quedó en estado crítico tras el impacto. La importancia de una respuesta adecuada e inmediata en casos como este es que logramos la detención del responsable, así se asegura que un hecho de este tipo no quede impune y poder presentar el responsable ante las autoridades judiciales. La Policía Municipal de Escazú movilizó varias unidades para atender este incidente. Incluso el involucrado en el impacto fue detenido y remitido a la Fiscalía para su proceso judicial. En primer lugar, se establece una multa de naturaleza administrativa que es de 362.000 colones. Si se supera un umbral de concentración específico de sangre en el cuerpo, pasará a ser un delito de conducción temeraria, que es castigado con una pena que va de 1 a 3 años de prisión y adicionalmente una suspensión del permiso para conducir de entre 2 y 4 años de prisión. Hechos como estos se vuelven cada vez más frecuentes en las carreteras del país. Con la llegada del fin de semana, las autoridades piden a los conductores evitar este tipo de prácticas temerarias, ya que pueden generar decesos y dolor en las familias costarricenses. La Municipalidad de Alajuelita aprobó un reglamento que autoriza el retiro de vía pública de vehículos que permanezcan más de 48 horas sin uso o que obstruyan el paso. Así se informó en el diario oficial La Gaceta, donde se detalló que la municipalidad podrá subastar, reciclar o cauterizar los bienes si el propietario no los reclama en un plazo de 30 días después de su custodia. Para que el reglamento entre en vigencia se necesita una segunda publicación en La Gaceta.
lo que permitiría que los automóviles sean trasladados a un depósito municipal o a un lugar designado para su resguardo. Y las autoridades judiciales detectaron la presencia de droga sintética camuflada en vaporizadores, que es una modalidad que facilita el transporte y la distribución de estas sustancias en el país. Las drogas sintéticas cambiaron la forma en que se produce, distribuye y consume droga en Costa Rica. A diferencia de sustancias tradicionales como la marihuana o la cocaína, estas drogas de laboratorio se caracterizan por su diversidad de presentaciones y la facilidad con la que se comercializan. Fue un decomiso realizado en la localidad de Naranjo. Es un caso que actualmente está en proceso, donde a una persona se le detiene por llevar consigo, transportando droga sintética, concretamente droga que se utiliza como en forma de vaporizador, que es un cannabinoide sintético que simula el THC, que es la droga que viene en la marihuana. El fiscal adjunto de San Ramón explicó que estas sustancias forman parte de un fenómeno mundial que también se instaló en el país. Su composición química puede modificarse constantemente, lo que dificulta su detección y control por parte de las autoridades. Hacia el mercado, hacia el que están dirigidas específicamente, hacia personas más jóvenes, también dirigidas como a zonas en las que se realizan fiestas, por ejemplo, o discotecas o incluso zonas costeras, y eso ha generado un cambio definitivamente en el mercado local de las drogas. El fiscal advirtió que estas drogas también se venden en plataformas de internet profunda, conocidas como Dark Web, donde las transacciones se realizan de forma anónima e incluso mediante criptomonedas. Llegamos a las 6:43, ustedes está viendo y escuchando Extra Noticias por Extra TV y también por 92.3 FM de Extra Radio. La investigación del caso de Nadia Peraza incluyó revisión de redes sociales con autorización de empresas de tecnología como Meta y Google. Sí, Jorge, y es importante mencionar que ya este caso está en la recta final y a partir de la otra semana inician las conclusiones. El juicio por el homicidio de Nadia Peraza entró en su recta final y la próxima semana se darían a conocer las conclusiones del debate. Un especialista en cibercrimen del OIJ explicó que los investigadores debieron solicitar autorización a las empresas Meta y Google para revisar información en redes sociales tras la desaparición de la víctima. Ellas dan la posibilidad de que a las entidades policiales nos dan información de emergencia únicamente cuando está en peligro la vida de una persona, como es el caso de las desapariciones. Durante la última sesión se dio a conocer que el sospechoso de apellido Busano amenazó a oficiales de seguridad pública tras una denuncia de violencia intrafamiliar. El Ministerio Público aseguró que en las conclusiones presentarán todas las pruebas que sustentan los hechos imputados al principal sospechoso. Y en las conclusiones, por supuesto, ahí podremos vertir en nuestra posición y acreditar mediante los argumentos jurídicos y fácticos necesarios que la teoría del caso del Ministerio Público es sólida. El juicio continuará el próximo lunes con la comparecencia de una perito del organismo de investigación judicial experta en materia de cibercrimen, quien dará mayores detalles sobre la apropiación de las cuentas de las redes sociales de la víctima Nadia Peraza. Y este viernes se dio un grave accidente aéreo en San Carlos que puso a correr a los cuerpos de emergencia. Sí, la Cruz Roja y bomberos realizaron un gran operativo ahí en San Carlos para la atención de estos heridos que fueron trasladados en condición crítica. Un accidente aéreo se registró la mañana de este viernes en el sector del Tanque, en San Carlos. La emergencia generó un importante despliegue de cuerpos de respuesta. Unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el sitio. Somos los primeros en llegar al sitio y observamos una avioneta accidentada dentro de una zona media montañosa, boscosa acá, dentro de unos yucales que están al lado. 3 personas resultaron heridas y fueron atendidas por los equipos de emergencia. Se trata de 2 hombres adultos y una persona menor de edad, quienes fueron trasladados en condición urgente al hospital de San Carlos. Inmediatamente al llegar al sitio observamos a 2 personas, norteamericanos, padre e hijo, fuera de la avioneta, y se logra apreciar también que dentro de la avioneta ahí está el piloto. Bueno, ahí escuchamos un estruendo
Yo estaba listando, me pidieron hacer un mandado de Ciudad Quesada. La señora que nos ayuda y mi esposa y mi hija se fueron a ver y ya se encontraron ahí con el accidente. De momento las causas del accidente no han sido determinadas. Serán las autoridades quienes realicen las investigaciones correspondientes para establecer qué provocó este incidente aéreo. Y el Instituto Costarricense de Electricidad sufrió este jueves un hackeo a sus servidores mediante una herramienta de software malicioso que es utilizada por organizaciones de ciberdelincuentes para vulnerar a entidades de todo el mundo. Pero ¿cómo es que se ejecutan estos ataques? Ya le contamos a continuación. Un grupo de atacantes cibernéticos vulneró la seguridad y hackeó los correos electrónicos del Instituto Costarricense de Electricidad ICE durante este jueves. Según expertos, el ataque se ejecutó mediante un software malicioso identificado como GridTight asociado al espionaje. Se ha documentado que lo que utilizan es un programa llamado GridTight, el cual aprovecha una característica de las hojas de cálculo de Google, también llamadas Google Sheets, en las que se ejecutan comandos maliciosos que recolectan información del usuario y luego le envían al grupo de ciberdelincuentes que está detrás de este ataque. Estos ciberdelincuentes vulneraron empresas de telecomunicaciones y entidades gubernamentales de 42 países diferentes provenientes de Asia, África, Europa y América desde el 2017. Actualmente Google ha recopilado la información para hacer que este tipo de ejecuciones ya no se puedan dar. Pero es importante que el usuario esté muy atento a los archivos que abre, a los enlaces donde ingresa y siempre mantener actualizados sus sistemas. De acuerdo con Marvin Jiménez del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, la información no fue utilizada de manera negativa contra estos servicios o recursos que brinda el ICE. Tiene una especialización, tiene una orientación, un foco en específico hacia organizaciones o empresas relacionadas con temas de telecomunicaciones. La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, destacó que se le notificó a la institución que el incidente se detectó desde febrero durante labores de seguridad. Ese fenómeno de grabar emergencias con el teléfono celular y compartirlo en redes sociales es cada vez más común en nuestro país. Uno de los últimos casos es este, que se dio en Liberia cuando se grabó el ataque con un cuchillo de un estudiante a un compañero de colegio. El joven falleció después de ser trasladado a un centro médico. Usted conoce la historia. Los expertos aseguran que puede existir una falsa sensación en las personas de que grabando todo esto, subiéndolo a internet, puede ayudar a las víctimas en un proceso posterior. Pocos son los que participan. Todo el mundo dice es responsabilidad de otro y los otros dicen es responsabilidad de los otros y así sucesivamente hasta que ninguno adopta una posición de auxilio, que es lo primero que debería de darse. Tenemos varios factores que se incluyen acá, como es, primero, creo yo que estoy aportando cuando documento y qué es la mejor manera de documentar, con fotos o con videos. Entonces, yo creo que estoy ayudando, pero en realidad no lo estoy haciendo. Encuentre más información y otras noticias en diarioextra.com. Y atención vecinos de Montes de Oca, porque mañana sábado se llevará a cabo una feria de emprendedoras en el Parque John F. Kennedy. Contigo a la municipalidad desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Este es un espacio para apoyar a las mujeres emprendedoras de diferentes zonas del país para poder conocer sus productos y de paso llevarse uno que otro a su casa. Así que recuerde la cita de este sábado, ya que estos espacios permiten consumir con propósito, fortaleciendo la economía social. Y buenas noticias para los viajeros, porque habrá una nueva ruta directa entre Las Vegas y San José, Costa Rica. Comenzará a operar en octubre de este año a través de la línea aérea Southwest. Asimismo, se anunció el primer vuelo charter desde Polonia hacia Guanacaste, que operará 11 vuelos desde las ciudades polacas de Varsovia y Katowice. Esto muestra el avance en conectividad aérea e infraestructura turística que trabaja el Instituto Costarricense de Turismo para fortalecer la llegada de más personas a nuestro país. Y la Reserva Conchal impulsa programas como Me Cuido por Mí,
para el empoderamiento de las mujeres de Guanacaste, donde fomentan el liderazgo inclusivo y el bienestar integral dentro y fuera de la operación. El impacto llega hasta las comunidades de Santa Cruz con programas que refuerzan la confianza de niñas en etapas formativas, abordando temas como autoestima, prevención de la violencia y derechos humanos. Actualmente, varias mujeres líderes encabezan distintas áreas operativas, técnicas y estratégicas dentro de la operación, incluyendo espacios que históricamente han sido ocupados mayormente por hombres. Y en este fin de semana, los amantes de la naturaleza tienen una cita especial con la belleza de una de las flores más emblemáticas del país. El Jardín Botánico Lancaster en Cartago es sede de la 51 Exposición Nacional de Orquídeas, una de las actividades más importantes dedicadas a estas plantas. La muestra reúne cerca de 1000 ejemplares de orquídeas presentados por asociaciones y coleccionistas de distintas regiones de Costa Rica. También esta exposición estará abierta al público de 8:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde. Y vea qué bonita historia, una noble mujer apasionadísima por los animales de granja pasa sus días entre ovejas, burros, cabras y otras especies. En Extra Noticias quisimos conocerla y esta es su historia. Trabajo. Este que tanto disfruta Yolanda se ha convertido en la Heiditica. Ya casi las 7 de la noche llegamos al final de esta edición. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde y recordarles que hoy a las 9 de la noche hay mesa de análisis. Estará la gerente general de Procomer, Laura López, para hablar de inversión extranjera directa en Costa Rica. No se lo pierda, Gaby Muñoz los espera 9 de la noche y como es viernes, nos despedimos con fotos hermosas de nuestro equipo que está en la calle tomando las mejores fotografías para usted. Será hasta el lunes.